Un hombre ha estado parado en medio de nuestra calle durante los últimos 4 días. No podemos salir de nuestras casas. Me despertó el débil sonido de sollozos en la distancia. Al principio, mi mente cansada asoció el sonido con uno de nuestros hijos y mi mente apenas se demoró en el borde de la conciencia. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más empezaba a darme cuenta de lo apagado que sonaba. Los sollozos eran demasiado oscuros, similares a los de un hombre adulto, y provenían de fuera de nuestra casa. «¿Puedes ver a los niños, por favor?», murmuró y mi esposa, donde estaba acostada a mi lado, todavía parcialmente dormida. «No son los niños», le susurré, más molesto que nada. Al asomarme por la ventana, rápidamente confirmé mis sospechas. Como pensé, había un hombre parado en la calle, sollozando. A pesar de que las antiguas luces de la calle en el exterior apenas lo iluminaban. Algo estaba claramente mal en su presencia. Se quedó perfectamente quieto mientras sollozaba, sin siquiera parecer respirar mientras dejaba escapar las llamadas entrecortadas que rompían el silencio de la noche. Al otro lado de la calle, pude ver cómo se encendían las luces de algunos de mis vecinos, claramente habían sido despertados por los sonidos de angustia. «Cállate, ¿quieres?», gritó un hombre desde el final de la calle, pero no recibió respuesta. Aunque mi primer instinto fue comprobar si necesitaba ayuda, algo en su apariencia me encerró en el lugar, congelado por el miedo y dejándome incapaz de planificar lógicamente mi próximo movimiento. Era alto, con solo unos pocos mechones de cabello gris saliendo de su cabeza calva. Estaba frente a mí, pero debido a las malas condiciones de iluminación, no pude ver claramente su rostro. Había pasado alrededor de media hora antes que me diera cuenta de que no me había movido ni un centímetro. Estaba paralizado y solo me liberé una vez que mi esposa se despertó para preguntarme qué estaba haciendo. «Yo, no lo sé», tartamudeé. «Hay un hombre parado en la calle. Creo que necesita ayuda». Joanna se unió a mi lado en la ventana. Incluso en la oscuridad me di cuenta de que el rostro de mi esposa se había puesto completamente pálido por la mera vista del hombre. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Él le llama a la policía, no salgas», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué? ¿Qué viste?». No sé, simplemente no salgas, por favor», suplicó. Tomé su mano y la alejé suavemente de la ventana. Algo del hombre nos había puesto a ambos en un innegable estado de pánico, pero aparte de su mirada inquietante, no había una razón explicable para el miedo que sentíamos. «Joanna, ve a ver a los niños». «Llamaré a la policía», «De acuerdo», dije ordenándola y preguntando. Ella asintió y básicamente corrió por el pasillo hacia la habitación de nuestros hijos. Mientras marcaba al 911, me preguntaba qué podría decir para transmitir la amenaza de un hombre aparentemente inofensivo, solo parado allí y llorando. Aún así, sin otras opciones, recurrí a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó una mujer al otro lado del teléfono. Lo siento. Mi nombre es Zach Larson. Hay un hombre parado en medio de la calle llorando en voz alta. No sé si está borracho o qué, pero está asustando a los niños. Yo, realmente no puedo decir que sea una emergencia, pero definitivamente algo anda mal con el hombre», expliqué. «Muy bien, señor, enviaremos una patrulla para que lo revise». «¿Podría confirmar su dirección, por favor?», preguntó. Confirmé mis datos y la conversación terminó. Debido a la tranquilidad de la noche, estimaron que un coche patrulla pasaría en poco menos de 10 minutos. Con eso, sentí que mis deberes cívicos habían sido completados, y una vez que Joanna regresó para decirme que los niños estaban profundamente dormidos, me calmé un poco. Después de cerrar las persianas, los dos regresamos a la cama, seguros de que la policía manejaría la situación. Y desearía que ese fuera el final de nuestra historia, de verdad lo deseo, pero como el destino lo deseara, las cosas solo empeorarían a partir de ahí. Allí me acosté en la cama, demasiado inquieto para conciliar el sueño. Me quedé mirando el reloj que no dejaba de hacer tic-tac mientras pasaba una hora. El hombre siguió llorando, produciendo implacables sollozos con cada segundo que pasaba. Luego pasaron 2 horas y la policía aún no había aparecido. Para entonces, consideré mirar por la ventana una vez más, pero el mero pensamiento de él parado allí me impidió siquiera abrir las cortinas. Alrededor de las 4 de la mañana había llegado a asumir que sufriría otra noche de insomnio. Pero cuando los primeros rayos de sol anaranjado golpearon las persianas, el mundo a mi alrededor se oscureció, obligándome a dormir sin sueños. Para mi horror, los sollozos no cesaron ni siquiera entonces. Pasaron las horas mientras permanecía en un estado incómodo, en algún lugar entre la plena conciencia y el sueño profundo. Una vez que finalmente me desperté, me encontré con poco más que oscuridad total proveniente del exterior. Durante el verano, esperaba que el sol saliera alrededor de las 6, y dado que la última vez que revisé eran alrededor de las 4, sabía que no podía haber estado sumergido por más de 30 minutos. A pesar de esa lógica, mi cuerpo se sentía más que roto.
Tenía una sequedad insoportable y mi vejiga estaba al borde de explotar. Me levanté de la cama, débil y rota, todavía escuchando los sonidos del hombre llorando. Mientras tanto, mi esposa aún dormía pacíficamente, aparentemente sin ser molestada por el perturbador ruido. Luego tomé mi teléfono y miré la hora. Decía las 03, una hora imposible teniendo en cuenta que había sido hacía apenas 4 momentos. Caminé hacia la ventana, todavía petrificado, pero decidido a averiguar exactamente qué demonios estaba pasando. Se quedó allí, inmóvil desde la última vez que me vio. Al final de la carretera noté un coche patrulla vacío con las luces parpadeando, pero los propios oficiales no estaban a la vista. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré para mí mismo. Como antes, la vista del hombre me puso en una especie de trance, que solo se rompió una vez que escuché una pequeña voz detrás de mí. ¿Por qué está llorando el hombre?, preguntó mi hijo. Oye, Alex, ¿dónde está tu hermano?, pregunté de vuelta. Está en su habitación. Mojó la cama, dijo con naturalidad. Steven solo tenía 5 años, pero asumí que sus días de mojar la cama eran cosa del pasado considerando que el último accidente había sido un año antes. Antes de comprobarlo, decidí volver a llamar a la policía. Pero antes de que pudiera marcar el número, noté el día. Era sábado, lo que significaba que habíamos estado dormidos durante casi 24 horas, saltándonos el viernes por completo. Alex, vuelve a tu habitación. Papá tiene que hacer una llamada, luego iré a ver cómo estás, ¿de acuerdo? En estado de shock, anoté la información en un calendario roto y llamé a la policía una vez más. Por desgracia, para mi absoluto horror, no tenía ni una sola barra de señal. Oh, Dios, dormimos todo el día, como, mi esposa confundida y avergonzada. Acababa de darse la vuelta para comprobar la hora. No lo sé, respondí mansamente, no tiene ningún sentido. ¿Y ese tipo sigue llorando? ¿Dónde está la policía?, preguntó. Su auto está parado allí, pero simplemente, se han ido. A medida que pasaban los minutos, me di cuenta de que en realidad nos habíamos perdido un día entero. Por eso Steven había mojado la cama, y por eso mi propia vejiga estaba a punto de explotar, porque de alguna manera nos habían sedado. Nos habíamos visto obligados a dormir durante el día, solo para sufrir los horrores de la noche. Pero como padres teníamos una habilidad increíble para reevaluar nuestras prioridades. Independientemente de la situación, primero nos ocuparemos de nuestros hijos. Nos dirigimos a limpiar la cama de Steven, mientras tratábamos de idear una estrategia de salida. Probamos todos y cada uno de los teléfonos, pidiendo ayuda desesperadamente. Cuando fallaron los teléfonos, probamos internet, que resultó ser igual de inútil. Prueba con la televisión, sugirió finalmente Joanna. Al encender el dispositivo antiguo, nos encontramos con poco más que un desastre estático. Era una pantalla de nieve mezclada con imágenes apenas inteligibles. Según lo que pudimos adivinar, la imagen mostraba la silueta de un hombre parado frente a la cámara, superpuesto solo por una sola línea de texto que decía, ven afuera. ¿Cómo se hace eso?, Joanna preguntó en pánico. No lo sé, pero estoy bastante seguro de que salir es una estúpida idea, solté, olvidando momentáneamente que había niños alrededor. Lo siento, no quise decirlo de esa manera. Joanna y yo nos acercamos a la ventana y ordenamos a los niños que se mantuvieran alejados. Al otro lado de la calle, uno de nuestros vecinos salió a trompicones, aparentemente desorientado. Estaba empuñando un bate. Te voy a golpear. Él gritó. Abrí la ventana, lista para gritarle que volviera a entrar. Tan pronto como nuestro vecino alcanzó al hombre que lloraba, el aire cayó en un silencio ensordecedor. Pasó un segundo, luego los sollozos fueron reemplazados por una risa maníaca que aumentaba en intensidad a cada momento que pasaba. Aunque todos sabíamos que la risa provenía del hombre, al mismo tiempo sonaba como si alguien estuviera parado dentro de nuestra propia casa. Fue lo más fuerte que jamás había escuchado, lo suficiente como para tirarnos al suelo en absoluta agonía. Cierra la ventana, gritó Joanna. Rápidamente hice lo que me ordenó, sin éxito. A pesar de nuestros esfuerzos, las risas se mantuvieron tan incesantes y fuertes como siempre. Luego, tan repentinamente como había comenzado, simplemente se detuvo. ¿Qué fue eso? Alex lloró cuando Joanna lo agarró a él y a Steven en un fuerte abrazo. Esa chach, está bien, dijo lo más reconfortante que pudo, solo aléjate de las ventanas, ¿de acuerdo? Cuando pude ponerme de pie para evaluar la situación, nuestro vecino había desaparecido hacía mucho tiempo. Todo lo que quedó en su ausencia fue un rastro de sangre y tripas que condujo hasta el monstruo de un hombre que rápidamente volvió a sollozar sin descanso. Se ha ido, dejé escapar en un susurro. Las siguientes horas transcurrieron en absoluto silencio. Todo lo que podíamos hacer era esperar el amanecer y orar por un escape esperanzador. Mantuvimos la televisión encendida, por si aparecía alguna noticia.
Nuestros hijos, aunque estaban preocupados, eran demasiado pequeños para comprender completamente la gravedad de la situación. En cierto modo los envidiaba. Nos vieron como sus últimos guardianes, capaces de protegerlos de cualquier daño en el mundo. Pero basándome en lo que acabábamos de presenciar, no creía que eso fuera cierto. Nos trasladamos a la cocina para tomar algo de comida, contando cada minuto hasta el amanecer. Pero cuando noté que el primer tono naranja aparecía en el horizonte, una vez más sentí que mis piernas se rendían debajo de mí. En menos de un segundo, la oscuridad me envolvió y caí inconsciente al suelo. Una vez más, nos despertamos alrededor de la medianoche de la noche siguiente, lo que significaba que otro día había llegado y se había ido. Pero esa vez no teníamos teléfonos ni computadoras para decirnos la fecha, ya que las baterías se habían agotado hacía mucho tiempo. Todo lo que teníamos era un par de relojes de pulsera para dar la hora. Aún así, los sollozos persistieron. Se había vuelto un poco más fuerte desde que mataron a nuestro vecino, pero a pesar de las obvias llamadas de angustia, no había ni un solo indicio de tristeza retratado en sus llantos entrecortados. Cuanto más escuchábamos, menos creíamos que el hombre fuera humano. «Encendamos las luces, esa cosa me está asustando muchísimo», dijo Joanna. Pulsé el interruptor, pero nada reaccionó. Después de revisar inútilmente todas las fuentes de energía de la casa, incluidos los circuitos, me di cuenta de que todo el vecindario se había quedado a oscuras. Fue entonces cuando mi esposa hizo una pregunta que realmente hizo que toda esperanza abandonara mi cuerpo. «¿Por qué no han venido a ayudarnos?», ella preguntó. No tenía una buena respuesta, ni podía reunir ninguna palabra creíble de consuelo. Solo podía hacer lo mejor que podía para proteger a mi familia de la terrible amenaza que se cernía sobre el vecindario hasta que finalmente sucumbí ante ella. Esa noche vimos a otros 3 vecinos salir de sus casas en vanos intentos de confrontar al hombre. Cada vez que esa risa enfermiza resonaba en el aire, otro amigo estaría muerto. Ni siquiera resistieron sus muertes, simplemente se acercaron sin mostrar una pizca de emoción, voluntariamente enfrentándose a su agonizante muerte. No sería hasta la tercera noche, cuando finalmente comencé a entender por qué la gente caminaba afuera. Nos vimos obligados a dormir a la luz del día, solo para quedarnos sin ninguna fuente de luz durante la noche. Al no tener nada más que hacer, solo podíamos escuchar al hombre que lloraba. Sus sollozos, que habían comenzado como ruidos inductores de pánico, de alguna manera se habían vuelto compasivos. La emoción se parecía a una versión retorcida del síndrome de Estocolmo. Quería desesperadamente salir y encontrarme con el hombre que lloraba, pero no podía dejar atrás a mi familia. «Tal vez realmente necesita ayuda», sugirió Joanna, «creo que es hora de salir». Sus palabras estaban tan vacías de emoción, monótonas y frías. Se puso de pie para irse, pero la agarré antes de que pudiera acercarse a la puerta. El impacto pareció devolverla brevemente a la realidad. «Piensa en los niños», le supliqué, «ellos nos necesitan». Mis palabras parecieron liberarla de su trance, aunque solo fuera temporalmente. «Sé que sé. No entiendo lo que estaba pensando». «No era yo misma», dijo llorando. Pero su breve lucidez no duraría, porque mientras guardaba las obras de la noche anterior, escuché que se abría la puerta principal. Los niños ya se habían dormido y yo sabía que estaba a punto de hacer lo mismo. Aún así, me apresuré, solo para ver a mi esposa preparándose para irse. «Lo siento», fueron las últimas palabras que me dijo antes de salir de casa. La oscuridad cubriría mis ojos antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. La risa repugnante sería el único sonido que me acompañó mientras caía en un sueño forzado. Para cuando desperté, Joanna se acababa de ir, el único rastro de su existencia era un rastro de sangre coagulada que brillaba a la luz de las farolas, hasta el hombre. Ni siquiera tuve que llamarla, sabía que estaba muerta. Lo que nos lleva a ahora. Han pasado 4 días desde que el hombre que llora apareció por primera vez en nuestra calle. Tenemos suficiente comida para una semana más, pero me temo que todos nos habremos ido mucho antes. He visto a la mayoría de mis vecinos morir, y los únicos hechos que me impiden hacer lo mismo son mis hijos. Pero ellos también han expresado su deseo de salir y no sé cuánto tiempo podré mantenerlos a salvo. Estoy documentando esto como mis últimas palabras antes de partir de este mundo. He usado un banco de energía casi vacío para escribir este mensaje. Realmente no tengo ninguna señal, pero espero que de alguna manera llegue, la gente necesita saber qué pasó aquí. Si estás leyendo esto, por favor envía ayuda. No sé cuánto tiempo podré seguir resistiendo los gritos. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.